Buenas. El siguiente texto del que me voy a ocupar es el de David Hume, eh, el filósofo escocés del siglo XVIII. Eh, la naturaleza del texto que se entra en selectividad, es curiosa, porque realmente eh, el texto que se ha seleccionado para el examen no es un libro de David Hume. Es una reseña que se publicó un poco tiempo después de haberse publicado el libro, y como tal reseña, lo que, lo que se da en ese texto es un pequeño resumen de las ideas principales del libro. Por eso, la obra seleccionada para la selectividad de Hume no es el tratado, el tratado sobre la naturaleza humana, que es el título del libro, sino el abstract o el resumen de, del tratado, del tratado de la naturaleza humana. Hoy más bien diríamos la reseña del tratado de la naturaleza humana. Eh, ha habido ciertas dudas sobre quién escribió esa reseña. ¿No? Hoy se cree, más o menos con seguridad, que fue el propio David Hume. O sea, el propio autor, viendo que su texto no era muy leído, que su libro, que su tochaco de casi 1000 páginas no era muy leído, pues decidió publicar en una revista más o menos especializada pues una especie de reseña, llamando la atención sobre ese libro, pues a ver si conseguía que alguna persona más se leyera el libro. Eso es lo que más o menos se cree a día de hoy. Pero bueno, se ha especulado y hay gente que sigue manteniendo que realmente no fue Hume el que escribió esa reseña, digamos que no era el propio autor haciéndose una reseña de su propio libro, eh, sino que fue Adam Smith, que era bueno, el fundador de la economía moderna, eh, un tipo con una obra bastante interesante también, y que era muy amigo del propio Hume. Pero bueno, creo que nosotros tenemos que hacer como si ese texto lo hubiera escrito el propio Hume. Por tanto, aunque no tenemos el libro entero, no tenemos que ocuparnos del libro entero, la, la bondad que tiene el tipo de texto con el que nos enfrentamos, que es eso, un resumen, es que lo hizo el propio autor y que en él se cuidaba de subrayar, de llamar la atención sobre los puntos que él consideraba que eran los que más significativos eran, sobre los que el público tenía que prestar la mayor atención. Y bueno, vamos a hacer una serie de vídeos comentando un poco este resumen. Os dejaré por ahí, os haré llegar el PDF del resumen, que supongo que ya lo tendréis. Porque en él he enumerado los párrafos. Así más o menos podré ir refiriéndome al texto con más precisión. En cualquier caso, yo no voy a hacer una lectura, digamos, párrafo por párrafo del texto. Digamos que voy a ir un poquito más a las ideas principales, teniendo en cuenta que de este texto sobre todo os tiene que tener claro lo que dice Hume sobre dos puntos, que son los que suelen entrar en las PAU. El primero de ellos es la crítica que hace Hume al principio de causalidad. Y el segundo es el asunto de la identidad personal, del yo.
¿vale? Pero bueno, ya iremos llegando a esos dos temazos. Hoy me voy a ocupar de la primera parte del texto, en el que Hume presenta, digamos, cuál es su punto de partida, cuáles son sus objetivos y, y cuál es el método que va a utilizar para hacer su investigación. Hume arranca el resumen, digamos, alineándose o colocándose en una tradición, la tradición de una filosofía que él dice inglesa, la nueva filosofía inglesa. Bien, pues eso quiere decir dos cosas. Quiere decir, en primer lugar, que se coloca, digamos, en la estela de una serie de autores ingleses que se venían, o ingleses o escoceses, irlandeses también, que se venían ocupando de temas que no habían, digamos, que no eran los habituales en la filosofía que se estaba haciendo en el continente por aquellos años. Francia, Alemania. Estos filósofos, ellos el propio Hume nombra algunos, pues Locke, Hutcheson, Shaftesbury, Butler, se venían ocupando de temas morales, los que eran habían pasado mucho tiempo, habían publicado trabajos dedicándose a reflexionar sobre cuestiones morales, es decir, sobre la conducta de los seres humanos. Y cuando Hume titula su libro como un tratado, el Treatise de la naturaleza humana, él está apuntando en esa dirección. Vemos que él al final de lo que se quiere acabar ocupando es de, digamos, analizar, comprender bien cuáles son los resortes, cuáles son cómo puede explicarse la conducta humana. A nivel estético, a nivel pasional, sobre todo a nivel moral. ¿Ya? ¿Por qué los hombres se comportan como se comportan? ¿Por qué consideran bueno ciertas cosas y consideran malo ciertas otras? Por tanto, Hume se va a colocar en esa estela de moralistas, digámoslo así, de investigadores de la moral. Fijaros que Hume, así como Descartes, por ejemplo, era matemático, Leibniz era matemático, Spinoza también estaba interesado por asuntos matemáticos, Pascal lo mismo. Hume, por lo que estaba interesado, era por temas históricos. Hume en su época no era conocido por sus libros de filosofía, que como hemos dicho leía muy poca gente, sino que sobre todo era conocido por haber escrito pues, la primera, quizá, y la más importante, por supuesto, en su época, historia de Inglaterra. O sea, al tío lo que le interesaba era la historia. Le interesaba, pues eso, pues, temas políticos, temas sociales, temas morales, pues, por qué la gente se comporta como se comporta, por qué el ser humano hace lo que hace. Por tanto, el énfasis principal de la obra, o digamos el objetivo principal de la obra de Hume es comprender al ser humano. Comprender al ser humano, pues en ese sentido, comprender el comportamiento de los seres humanos. Y en segundo lugar, en esta introducción, bueno, digamos en los primeros párrafos del abstract, Hume se va a situar en la tradición también inglesa del empirismo, ¿no? Ya habréis visto en clase, digamos, qué quiere decir el empirismo, qué caracteriza al empirismo, por oposición al racionalismo. El racionalismo
digamos, cuyo padre en la modernidad es Descartes y que tiene pues toda una plantilla de autores ilustres, pues eso, franceses y alemanes sobre todo, pues por ejemplo como Malebranche, como Leibniz, como Spinoza. Bueno, este era holandés, aunque de origen portugués, etc. Por cierto, que esto de empirismo y racionalismo no son términos que utilicen por los propios implicados. Esto es una nomenclatura que sobre todo, no sé si se inventa o por lo menos populariza a finales del siglo XVIII, pues, otro filósofo que es Immanuel Kant. Pues bien, Hume se está colocando la estela, pues eso, de la filosofía inglesa, y en ese sentido no hay que entender solo la filosofía inglesa como es gente interesada por temas morales, sino una manera de hacer filosofía, un método de investigación filosófica que no tiene, que en principio se muestra, se presenta en oposición a lo que hace, por ejemplo, Descartes. Pero bueno, esto ya lo habréis visto en clase. Hume es un absoluto admirador de la ciencia pese a sus, digamos, intereses o preocupaciones más sociales. Hume conoce bien y admira la obra de los protagonistas de la revolución científica, sobre todo del siglo XVII. Un contemporáneo suyo, unos años antes de que naciera Hume, Isaac Newton, había publicado un libro, Los principios matemáticos de la filosofía natural, si no recuerdo mal, en el que había reducido a fórmulas matemáticas pues los principios del movimiento de todos los objetos, todos los cuerpos de la Tierra, digamos en la Tierra, y no solo eso, sino el movimiento de todos los cuerpos celestes. Es decir, que con las mismas fórmulas explicaba pues por qué la Tierra orbita alrededor del Sol, o por qué un coche, si toma una curva que no está bien peraltada, puede salir disparado de la carretera, con las mismas fórmulas. Pero además, Hume lo había hecho retrotrayendo o reduciendo todos los fenómenos a muy pocos principios. Es decir, muy pocos elementos servían para explicar, pues, la inmensa complejidad de los movimientos astronómicos o terrestres. Y eso a Hume le impresionaba mucho. Le impresionaba también la enorme precisión que había conseguido, pues, Newton en concreto y la ciencia física en general, pues a la hora de hacer predicciones sobre sus fenómenos. Pues, en base a las fórmulas de Hume se podía predecir exactamente a qué hora saldría el Sol en un punto de la Tierra el 8 de noviembre de tal año. Entonces, Hume estaba, como digo por tercera o cuarta vez, muy impresionado por ese éxito apabullante del método científico, y se preguntaba si no era posible utilizar un método similar que condujera a resultados tan prolíficos y tan precisos, pero ya no en el ámbito de la física, sino en el ámbito del comportamiento humano, que era lo que le interesaba. Por tanto, Newton,
aspira a ser algo así como un Newton de la conducta humana, un Newton de la moral. ¿Será posible reducir la conducta humana, el complejo fenómeno de las conductas humanas, a una serie de principios muy sencillos que permitan explicar, incluso predecir el comportamiento que va a tener una persona en una circunstancia determinada? Vamos, ese es el planteamiento de la obra de David Hume, del Tratado sobre la Naturaleza Humana. Por tanto, cuando se habla de naturaleza humana, Hume no se va a interesar por temas fisiológicos, pues yo que sé, la naturaleza humana, cuando habla de naturaleza humana, no está hablando de una naturaleza física, fisiológica, solo funcionamiento del sistema sanguíneo. Pues ya se está ocupando pues, otros científicos, como por ejemplo Harvey, otro inglés, o sobre, digamos, el funcionamiento del ojo, sino que cuando se habla de naturaleza humana, en este libro, lo que está hablando es de la naturaleza psicológica del ser humano, lo que hoy diríamos la psique, la psicología de un ser humano. La psicología como tal, como disciplina desgajada de la filosofía, no existe aún en el siglo XVIII, pero se irá conformando a lo largo del siglo XIX. Pero lo que está haciendo Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana es una especie de tratado de psicología. Y pues eso, es posible utilizar el método científico, digamos, newtoniano, en psicología. Pues esa es la pregunta y la apuesta de David Hume. Bueno, pues si es posible, y Hume cree que sí, lo que no puede hacerse es desde presupuestos racionalistas. Es decir, Hume considera que en el terreno de la conducta humana, así como en el terreno de la investigación física, es decir, la investigación de los fenómenos físicos, no vale con estudiar los fenómenos en base a la pura razón. Es decir, si Newton ha tenido tanto éxito, es porque no ha puesto en su trabajo, no ha introducido en su trabajo hipótesis que no están verificadas en la experiencia. Es decir, Hume no va a hablar de que no va a explicar los fenómenos pues en base a fuerzas ocultas, en base a Dios, simplemente va a observar los fenómenos, por ejemplo, el Sol y los planetas, va a estudiar las relaciones que se dan entre esos fenómenos y va a intentar reducirlas a sus principios. Esos principios se pueden expresar, por ejemplo, en una fórmula, como es la fórmula de la gravitación universal. El propio Newton, digamos, se vanagloriaba mucho en su obra de no haber inventado hipótesis, que no es necesario para hacer el trabajo que él hacía, que él simplemente acumulaba muchos datos empíricos, los estudiaba, los relacionaba entre sí y los reducía, digamos, los expresaba de manera sencilla con fórmulas matemáticas. Pues Hume lo que va a decir es, bueno, si aspiramos a tener un éxito similar al estudiar la psicología humana, la conducta humana, tenemos que hacer lo mismo. No podemos introducir como elementos explicativos en nuestra investigación que no hayan sido tomados de la experiencia. Es decir, la experiencia, aquello que podemos, digamos, en principio, constatar de manera clara, evidente, con nuestros sentidos,
Eso es lo único que vamos a dar por válido y el único que vamos a basar nuestra teoría. Porque si empezamos a hablar del alma, de, de, de Dios y de humores y de cosas de las que está plagada la tradición filosófica, pues no vamos a avanzar mucho en la cuestión. Por tanto, lo dicho hasta ahora, son pocas cosas. Hume va a aspirar en su Tratado de la Naturaleza Humana a ser un Newton de la moral, un Newton de la psicología humana. Y como tal, lo que va a hacer es intentar ponerse newtoniano, es decir, intentar no salirse de los datos de la experiencia, no ir más allá de la experiencia. Pues bien, toca ir ya entrando en materia. Dice Hume, el libro empieza con algunas definiciones, ¿vale? Estas definiciones no son cosas que se invente él, son cosas que todos nosotros podemos constatar en nuestra experiencia. Simplemente lo que pretende es clarificar los términos para que todos hablemos de la misma manera. Él va a decir, todo lo que pasa por nuestra mente, recordemos que estamos intentando comprender la naturaleza humana, ¿no? nuestra psicología, nuestra mente. Todo lo que pasa por nuestra mente lo vamos a llamar percepciones. Por tanto, lo mismo es una percepción. La visión que tengo de esta bicicleta, como la visión que tengo de esta planta, como el sentimiento de felicidad, por ejemplo, como una duda que me pueda surgir sobre una cuestión, y en todo eso van a ser percepciones. Lo voy a llamar percepciones. La mente todo el rato tiene percepciones. Además, siempre son percepciones individuales. Pues ahora estoy pensando en una cosa, ahora estoy pensando, por ejemplo, estoy recordando, la sala de profesores. Eso es una percepción. Ahora estoy viéndome a mí mismo aquí en el móvil. Eso es otra percepción. Ahora estoy sintiendo hambre. Eso es otra percepción. ¿Vale? La mente todo son percepciones y cada percepción es, en principio, independiente de las demás. O puede aislarse de las demás. Vale, entonces lo segundo que va a hacer Hume es clasificar estas percepciones. Vale, para Hume solo hay dos tipos de percepciones. Vamos, que todos estos conjuntos, todas estas percepciones que pululan por mi mente solo van a ser de dos tipos. Van a ser o bien impresiones o bien ideas. La diferencia entre ambas es solo de intensidad. Es una impresión, es una percepción que se me presenta de manera viva, de manera intensa, ¿vale? Como se me impone. Por ejemplo, la visión de esta bicicleta. La visión de esta bicicleta, la tengo aquí delante, es mucho más viva que el recuerdo que tengo de esa bicicleta cuando dejo de mirarla. Por tanto, por un lado está la impresión de la bicicleta, por otro está la idea de la bicicleta. Son dos cosas distintas. Si yo ahora me pongo a pensar, pues eso, en la sala de profesores, de la sala de profesores no tengo impresión ninguna. Lo que tengo es una idea de la sala de profesores. Y lógicamente, de manera evidente, la idea de la sala de profesores es como una especie de... es mucho más vaga, mucho más tenue, mucho menos intensa que la impresión de la sala de profes, que solo la puedo tener si entro en ella o si me pongo en el umbral de la puerta y la tengo delante de mí. ¿De acuerdo?
O si alguien me enseña una fotografía de la sala de profesores, podría valer también como impresión de la sala de profesores. Por tanto, no hay, en opinión de Hume, ninguna otra, ningún otro tipo de percepción que sea significativa, que sea de importancia para el tipo de investigación que él quiere realizar, ¿vale? Él se va a conformar con decir, todas las percepciones de mi mente o bien van a ser impresiones o bien van a ser ideas. Y la diferencia entre ambas ya está explicada, y Hume mismo dice que tampoco hay que perder mucho tiempo en explicar la diferencia. Pues es una diferencia de intensidad, y quien no la entienda, pues es que no quiere. Ya poco más se puede hacer. Todo el mundo tiene claro lo que es una impresión o lo que es una idea. Y lo tiene claro porque la impresión es mucho más intensa que la idea. Bien. Una vez establecida esta distinción, lo que va a decir Hume, lo que va a asentar Hume, es lo que se le llama el principio de la copia, que dice lo siguiente: toda impresión que podamos tener en la cabeza, en la mente, es una copia, ¿no? Toda idea que tengamos en nuestra mente es una copia de una impresión anterior. Es decir, si yo ahora mismo puedo tener el recuerdo de la idea de la sala de profesores, es porque previamente la sala de profesores ha impresionado mis sentidos, ¿vale? Si yo puedo tener en la cabeza la idea del sol, es porque alguna vez previamente he tenido la impresión del sol. Si alguna vez he tenido... Bueno, y así sucesivamente. ¿Me explico? Es decir, no puede ser que yo tenga una idea en la cabeza de la que no haya tenido previamente una impresión correspondiente. Por tanto, esas ideas cartesianas por ejemplo, de Dios, para Hume no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Es decir, ¿cómo Descartes va a tener la idea de Dios tan clara en su cabeza si nunca ha tenido la impresión de Dios a través de la experiencia? Otra cosa, nos dirá Hume, es que no todas las ideas son simples. Bueno, pues la idea de bici es una idea simple, en principio no se va a descomponer en ideas más sencillas y se corresponde punto por punto con la impresión de la bici que yo tengo aquí delante. Pero, por ejemplo, retomando el ejemplo que hemos dado hace un momento, ¿cómo puede ser que tenga la idea de un unicornio? Bueno, pues alguien me podrá decir, bueno, pues alguna vez has visto un dibujo, has tenido ese tipo de impresión del unicornio, vale. ¿Cómo puede ser que tenga en la cabeza la idea de un hombre lobo? Pues yo, ahora que recuerde, no he tenido yo nunca la impresión de un hombre lobo, ni siquiera a través de un dibujo. Pero lo que se ha podido hacer en mi mente es combinar distintas impresiones, mejor dicho, combinar distintas ideas que sí se correspondían con impresiones que he tenido y componer una nueva idea, en este caso una idea compleja, que aunque como idea compleja no se corresponde con una impresión, yo nunca he tenido una impresión del hombre lobo, si la descompongo en las ideas que la componen, me daré cuenta de que tanto la idea de hombre como la idea de lobo sí que se corresponden con impresiones que yo sí que he tenido. Alguna vez he visto un lobo, por ejemplo, en algún parque zoológico, y alguna vez, unas cuantas veces, he visto un hombre.
Pero este principio, el principio de la copia, el principio que señala que toda idea proviene de una impresión, es inescapable para Hume. O sea, no puede ser que mi mente, que mi imaginación se invente una idea de la nada. Eso es imposible. Es decir, no pueden haber ideas en mi cabeza si no he pasado por la experiencia. Por lo tanto, en contra de los racionalistas, en contra, por ejemplo, de Descartes, no hay ideas innatas. Yo no nací con ideas ya predeterminadas en mi mente. Yo nací con una mente totalmente en blanco y solo a través de la experiencia, a través de sucesivas impresiones, pues yo me he ido formando las correspondientes ideas simples. Y en cualquier caso, mi imaginación, que es una artista loca, lo que sí que ha podido ir haciendo es coger esas ideas y combinarlas entre sí. Por tanto, llegamos a la concreción de qué quiere decir para Hume que su método sea empirista. Quiere decir lo siguiente. Hume lo que va a decir es, para que yo pueda dar por válida una idea, lo que me voy a preguntar es, ¿esta idea que yo estoy analizando se corresponde con alguna impresión que haya tenido previamente? Si puedo responder que sí, perfecto. Pues esa idea es una idea perfectamente legítima. Una idea que yo puedo dar por buena. Ahora bien, si yo al analizar una idea me doy cuenta de que no hay ninguna impresión previa que se le corresponda, lo que tengo que detectar automáticamente es que esa idea no se corresponde con ningún hecho real, sino que ha sido un producto de mi imaginación, ¿no? Si yo analizo la idea de bicicleta, como puedo trazar su impresión correspondiente, pues simplemente dándome cuenta que he visto 1000 veces la bici que tengo aquí al lado aparcada, pues la idea de bici me parece que es una idea totalmente legítima, totalmente verdadera. Se corresponde con un hecho que está ahí fuera en la naturaleza. Ahora bien, si analizo otra idea y no sucede lo mismo, no puedo hallar su impresión correspondiente, pues esa idea la tengo que tachar, pues eso, como un producto fantasioso de mi imaginación. Vale, pues una vez establecido este principio metodológico, el principio de la copia, es decir, no dar por buena ninguna idea para la que no pueda encontrar su impresión correspondiente en la experiencia, Hume lo que se va a dedicar, tal como nos dice en el resumen, lo que se va a dedicar en su tratado sobre la naturaleza humana es simplemente aplicar este método para validar algunas de las ideas más importantes que tenemos en la cabeza y que utilizamos para comprender el mundo que tenemos alrededor y también para comprendernos a nosotros mismos, ¿vale? En el libro el método se aplica a muchas más ideas, pero en el resumen Hume destaca 2 ideas. En primer lugar, la idea de causalidad, no de casualidad, es decir, de chiripa, de azar, no. La idea de casualidad, es decir, todo lo contrario. Es decir, la idea de que a toda causa sigue un efecto. Que normalmente mismas causas vienen seguidas o producen mismos efectos. Es decir, que todo lo que ocurre en el mundo ocurre por una causa. Y que si yo conozco la causa, puedo predecir el efecto. Vamos, digamos, nada más salir de la cama por las mañanas,
tenemos el principio de causalidad bien instalado en nuestra cabeza. Si no, no podríamos hacer nada. No podríamos girar el pomo de la puerta para que se abriera, si no confiáramos en eso, en el principio de causalidad. Bien, esa es la primera idea sobre la que Hume va a intentar aplicar su método de empirismo radical. Y en segundo lugar, Hume va a evaluar la idea de yo. La idea de yo. Claro que son dos ideas muy importantes por lo que respecta a la conducta del ser humano. Es decir, sin una idea de yo y una idea de causa, difícilmente se podría entender nada más de la conducta, de comportamiento de una persona en este mundo. Pues bien, en los siguientes dos vídeos veremos cuáles son los resultados del análisis de Hume de la idea de causa, de causalidad, por un lado, y de la idea del yo, de lo que también podemos llamar la identidad personal.